Ya ganamos, compañeros. Así es. Ya todo es felicidad. Ya Ahora se sí va a nos acabar. vamos. Se va a acabar la corrupción. Se va a acabar la corrupción. No es tan fácil. ¿Cómo que no? A ver, mira. ¿Nos engañaron? Yo sí creo que estas transformaciones, estos cambios, sobre todo, es decir, son a muy largo plazo. Pues ya Y llevamos 6 años. sí, pero todavía hay brotes hasta de fraude electoral, hombre. Ve el caso de Jalisco, sí. donde de repente pues los resultados para gobernador no coinciden con los resultados Llevaban para... boletas en bolsas de basura. llevaban boletas en bolsas de basura. Los ¿Qué es 80s. eso? Pues sí, se supone que se robaron miles y miles de actas solo de la elección de gobernador. Resulta que la presidenta del Tribunal Electoral de Jalisco es pariente hasta de Alfaro, ¿no? Es decir, no está El tan Fidel fácil. siempre ve el negrito en el Ve el color. caso de la Cuauhtémoc, donde tú, bueno, es decir, todo no está tan fácil. Ve el caso, por ejemplo, de César Duarte en Chihuahua, que lo soltaron. Es cierto. Entonces sí se necesita todavía hacer un esfuerzo muy importante para combatir la corrupción. Y ¿Quién va a hacer eso? pues en el gabinete de Claudia Sheinbaum yo creo que habían invitado a alguien. En las Gabinetes gabinetas de la asamblea. Bueno, en el previo, en el... Sí, 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 sí. Bueno, y de hecho lo invitamos para aquí. Mira, aquí está. ¿Quién es? Ni más ni menos que Javier Corral. Hola, Rafael. Maestrísimo. Qué gusto. Bienvenido. Rafael, Qué gusto. el gusto es mío. Hernández, hace mucho que no nos vemos. Adelante, adelante, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Oye, Coco. Por primera vez. Un panista, ¿qué hace un panista en el equipo de la Claudia 4T? Sheinbaum. Sí, con muchas ganas. ¿Sí? Sí, ¿Cómo claro. viste los resultados? ¿A ti también te sorprendió? Bueno, realmente yo esperaba una holgada diferencia, pero no de este tamaño, la verdad, no. Sin embargo, pues ahí está el gran reto y la gran responsabilidad que tiene Claudia Sheinbaum frente a un apoyo de esa dimensión y la responsabilidad del movimiento, ¿no? Sí, tremenda. O sea, es una legitimidad a prueba de balas. Y yo creo que es un tremendo golpe de realidad para todos aquellos que estuvieron pronosticando no solamente una elección cerrada, anticipaban el litigio de la nulidad. Sí. No, anticipan incluso el triunfo de Bueno, estaba ahí la con derecha una en sola. varios estados Sí, claro. y No, la presidencial. La lo presidencial, dijeron hablando. en la noche. Y todavía ya cuando estaba el recuento, cuando ya se estaban, cuando ya se sabían cuáles eran las tendencias, todavía salieron a anunciarse triunfadores. Eso a mí sí me sorprendió muchísimo. Pues yo creo que lo que más, además del gran triunfo, el campanazo en el sureste mexicano es Yucatán. Sí, claro. Sí. El único estado que faltaba de lo que conocemos como la zona del sureste mexicano. Además, el Guacho Díaz tiene una diferencia muy importante y se consolida todo el sureste para la 4T. Así es. Sí, o sea, Yucatán es el verdadero campanazo y yo creo que es el que le duele. Pero también hay un avance muy grande en el norte. Bueno, Porque sin duda. el sureste siempre ha sido, bueno, sí, claro, la sorpresa de Yucatán, pero de alguna manera, pues siempre ha sido obradorista de alguna manera. Pero el norte, Ajá. sí hubo El un avance norte muy y el grande. dato de la clase media, media y media alta, claro. votando por Claudia Sheinbaum. Y el enorme fracaso del sistema de partidos neoliberal, porque eso ya se cayó. Y ahí hay un problema muy serio. Y lo que a mí más me llama la atención es que todo este sector parece no entender lo que pasó. ¿No? Siguen anclados en lógicas Parece que no absurdas quieren ni siquiera y, entender. y están culpando a la gente de que les fue mal. Y pues sí, ¿no? En eso tienen un poquito de razón. Insultándolo. Pero están insultando a la gente, eso me es parece lo más increíble. horrible. Sí. Y lo que llama la atención es todavía lo que pesa la vieja cultura política en nuestro Sí, claro, país. claro. Y estamos viendo que efectivamente todavía pesa muchísimo en nuestro país el fraude electoral. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Jalisco, lo que está ocurriendo en la Cuauhtémoc. Pesa todavía la impunidad. Estamos viendo el caso de César Duarte en barbaridad. Chihuahua, que es increíble. Un escándalo. Que Y ahorita bueno, vamos a hablar ¿qué de tan eso. importante sería o va a ser pues realmente seguir combatiendo la corrupción en este sexenio? Por supuesto, yo creo que uno de los compromisos de Claudia Sheinbaum, que ha sido un compromiso muy interesante, porque recogió todo un plan integral en dos grandes componentes, en de avanzar en la parte preventiva para reducir los riesgos de la corrupción, pero también en una estrategia de sanción y cero impunidad. En realidad lo que hicimos en los diálogos por la transformación, Rafael, que convocamos a distintos actores, organizaciones, instituciones académicas, a retroalimentarnos y a
conformar, integrar una propuesta en esta materia fue complementar un poco el trabajo que ustedes habían hecho de entrada en el Instituto de Formación Política para comprometer una continuación del combate a la corrupción. Yo creo que lo que hizo, por ejemplo, el presidente López Obrador en este tema es realmente histórico. Él terminó por dinamitar esa figura broker, que era el presidente de la República, para fraguar los negocios entre la política y la clase empresarial o económica, ¿no? La política de combate a la evasión y la ilusión fiscal le dio al presidente López Obrador una reforma fiscal sin hacerla. Sí. Estamos hablando de más de 1.800.000 millones de pesos solo por el programa de regulación de grandes contribuyentes. O sea, solo se metió en el tema de la corrupción de ingresos o de los no ingresos y consiguió 1.800.000 millones de pesos. Eso es el nivel del boquete que administraba el presidente de la República históricamente en México. A ese esfuerzo tiene que venir ahora una política de intervención institucional más amplia, que es lo que ha planteado Claudia Sheinbaum a partir de transparentar compras públicas, que los procesos de compras públicas sean un proceso transparente desde su inicio, desde la planeación, desde, vamos a decir, los estudios de mercado hasta la ejecución de la obra o la entrega del servicio, el desarrollo del servicio, y a través también de un nuevo modelo de detección, investigación y sanción de la corrupción en México a partir de un nuevo modelo penal. Es un proyecto muy ambicioso porque es una reconfiguración de la manera en que se ha investigado la corrupción en México. Nos movemos con tipos penales de hace 30 o 40 años que configuraron conductas corruptas como si iniciaran y terminaran con una sola persona. Claro. Hoy la corrupción actúa en redes, hace uso de mecanismos de inteligencia financiera y de herramientas tecnológicas muy sofisticadas, tiene vínculos transnacionales, y acá seguimos con 13 delitos de corrupción que parten de conductas totalmente individuales desde hace muchos años. Entonces tenemos que modernizar incluso la tipología. Pero todo lo que hagamos en materia de combate a la corrupción, incluso ese plan, que es un plan integral que desde hace mucho tiempo no se presentaba en México, no será factible sin una reforma que es sine qua non, una reforma que es fundamental para que esto funcione, que es la reforma del Poder Judicial. Más allá de cómo se elijan los ministros y cómo termine esta discusión de si se mandan a votación o no. Que como que se ha subrayado en ese aspecto, pero es mucho más. Como que ahí se detuvo la discusión, es que van a ser electos por voto popular los ministros. No es uno de los elementos, no. El componente fundamental es cómo vamos a combatir la corrupción en el Poder Judicial, que es uno de los poderes más, vamos a decir, ahora sí que... Desacreditados, digamos. Desacreditados, muy de manera amable. Sí, claro. Opaco, no rinde cuentas, hay una serie de resoluciones estrambóticas, hay tribunales de circuito que se dedican exclusivamente en México a exonerar a los corruptos. Puedo decir, sí, claro, el primer tribunal en materia penal y administrativa del 17º Circuito del Poder Judicial de la Federación tiene una especialidad en México: exonera a los corruptos. No me digas. Claro, les quita todo tipo de y ya tienen medidas. Los caminitos totalmente hechos, los caminitos jurídicos porque totalmente además vienen nombrados por esta colusión de negocios y política en México que operó desde el Congreso para llevar a magistrados, a jueces e incluso a ministros, ¿no? Entonces, el plan anticorrupción tiene un componente muy importante, o dos componentes, que es prevención y sanción, pero la gran reforma del Poder Judicial. Y yo creo que esa reforma hay que desestigmatizarla, ¿no? De la parte de cómo se eligen a los ministros, porque lo más importante es lo sustantivo. ¿Cómo vamos a renovar el sistema disciplinario en la Corte? ¿Cómo vamos a hacer que los jueces y los magistrados rindan cuentas cuando cometen estos actos de corrupción? ¿Cómo transparentar las decisiones del Poder Judicial? ¿Cómo darle seguimiento a los asuntos que se turnan en el Poder Judicial? Ahí está, por ejemplo, una de las grandes reformas, ¿no? Porque a quien le turnes el asunto, sabes cómo va a terminar. Y en esa discrecionalidad es donde también hay que meternos, ¿no? Entonces, son muchos los aspectos del Poder Judicial. Ahorita se está satanizando la reforma solo por uno de sus componentes. No hay que permitir que se satanice. Pero de nada serviría esta modernización de los métodos para localizar y castigar a los corruptos si no se hace esta reforma en el Poder Judicial. Esta reforma del Poder Judicial es una reforma
muy importante porque la impunidad es lo que prohija la corrupción. O sea, el hecho de que las mejores investigaciones terminen en nada, no solamente desalienta, genera un desánimo social, rompe la vinculación de la sociedad con el gobierno. Y hemos tenido casos de enorme operación de corrupción en el Poder Judicial frente a la corrupción en México. No todo es el Ministerio Público. Por supuesto, hay que decirlo con toda claridad, es muy importante el fortalecimiento de las fiscalías. Exacto. Tanto de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías estatales. No solamente de las de anticorrupción, de las generales. Y nosotros estamos proponiendo en este nuevo modelo un nuevo modelo penal de combate a la corrupción que nos pidió la doctora y que además quedó verdaderamente conformado pues, con voces muy expertas, de gente muy preparada, con mucha experiencia, operadores, tanto de la Procuración como de la Administración e impartición de justicia. Ahí hay una propuesta de fortalecimiento de las fiscalías, incluso de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, de la federal, con relación a la Fiscalía General de la República, y luego al interior de la Administración Pública Federal, en lo que es la Administración Central, la creación de una Agencia Federal Anticorrupción como una desagregación de la Secretaría de la Función Pública, que hoy tiene en su seno dos funciones, prevenir y al mismo tiempo sancionar. Y hacen una o la otra o ninguna. Vamos a separar las sanciones en materia de responsabilidades administrativas para dárselas a un organismo especializado con toda la operatividad, funcionalidad, procedimientos, criterios, bases, etcétera, y que la Secretaría de Función Pública se encargue de compras y contrataciones y mejorar el desempeño y mejorar la administración pública, y ya esta área que se encargue de armar muy buenas carpetas para entregárselas o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. ¿Independiente de la Secretaría? Como un órgano, puede ser un órgano desconcentrado de la Secretaría. Mira, habíamos propuesto que esta agencia dependiera directamente de la Presidenta de la República. A Claudia esa idea no le gusta mucho porque dice, a ver, van a pensar o van a creer que este va a ser un instrumento que yo tenga para sancionar o para castigar. Para castigar. A discreción. A discreción. Entonces, el ¿Nos vas a modelo de castigar tú órgano ahorita? desconcentrado, el modelo de órgano desconcentrado no está mal, ¿verdad? Lo que sí está mal es que los tengo que cortar tantito porque vamos a un corte comercial, mi perfecto. querido Javier, no sin antes ver una animación de la jornada. Ah, una animación que Sí, hicimos que hicieron con Luz Soriano, exactamente. Para la jornada, que queda muy bien. Bonita con lo que por pasó este tema. estos días. Venga, ahorita regresamos. Oigan, pues lo que acabamos de ver es un bonito trabajo que hicimos de King Kong con unos amigos ciudadanos y ciudadanas. ¿Tú eras King Kong? Yo era King Kong, y no, ¿y qué hubiera pasado si hubiera ganado Tahuada en esta ciudad? Eso hubiera pasado. King Kong se hubiera caído del edificio.
Y seguimos platicando con Javier Corral y estamos viendo que publicaste unos tweets quejándote de lo que está pasando en Chihuahua, que liberaron a César Duarte, que de por sí ya estaba no estaba tan preso. Denuncias que tenía como una cárcel, una jaula de oro, ¿no? ¿Y qué está pasando? A ver, platícanos. Pues lo que está sucediendo, lo que estamos viendo es uno de los actos de cinismo político más graves, más delicados, más descarados pues, de los últimos tiempos. Se esperaron a que pasaran las elecciones en Chihuahua del 2 de junio, en donde no solamente se elegía presidenta, senadores y diputados federales, sino también se renovaba el Congreso del Estado, presidencias municipales, y se esperaron para cumplirle una deuda que la actual gobernadora María Eugenia Campos tiene con quien fue su antiguo jefe, César Duarte Jaques. Lo habían protegido durante todo este tiempo, muy bien dicho, era un arraigo de lujo prácticamente. Se decía presuntamente que en el Cerezo, dentro del Cerezo, pero en condiciones muy cómodas, desde incluso el gobernador operaba, tenía teléfono, computadora, oficina, recibía ahí a exfuncionarios públicos, periodistas, etcétera. Y ahora le han modificado la medida cautelar de prisión preventiva y lo han mandado a su casa a enfrentar el proceso que lleva en Chihuahua por virtud de una orden de aprehensión que fue autorizada en Estados Unidos en el juicio de extradición. Es un caso verdaderamente vergonzoso como se ha realizado porque ha sido una componenda totalmente planeada. Hablando de corrupción judicial, aquí hay la concurrencia de una operación de corrupción judicial y una componenda política. Incluso actúa una jueza federal del segundo juzgado de distrito con sede en Chihuahua, con otra juzgadora en funciones de magistrada, una secretaria en funciones de magistrada, que la pusieron ahí porque falleció uno de los magistrados estatales, y otra jueza de control que la gobernadora ha usado como jueza de consigna en otros asuntos, Hortensia García Rodríguez, la misma jueza que ordenó la detención del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, la que lo vinculó a proceso, al exfiscal que no solo llevó el juicio de César Duarte y que logró pues a generar toda esta investigación que se conoce como la Operación Justicia para Chihuahua, sino que también imputó y fue vinculada a proceso la actual gobernadora porque era parte de la nómina secreta de César Duarte. Entonces, había desde siempre la idea de que Maru Campos no solo lo protegía, sino que terminaría liberándolo. Y así ha sucedido, y lo han hecho después de las elecciones, obviamente para evitar pagar la factura ante la sociedad. Es una burla la que le hicieron a la gente. Igual no le sirvió de nada. A ver, exactamente, es una burla lo que le hicieron a la gente. Claudia ganó en Chihuahua, a Hernández, por casi 60 puntos en Chihuahua. Se ganaron las 2 senadurías federales, se ganaron 5 de 9 diputaciones federales y todavía hay un distrito muy peleado en donde se puede advertir que podrían ser 6 de 9. A ver, eso también es otro campanazo. Bueno, les hubiera ido peor si se hubieran desenmascarado y descarado antes de la elección. Lo hicieron ahora mediante una treta judicial, una operación absolutamente planeada, al decir que Duarte se le ha vencido el plazo constitucional de que nadie puede estar en prisión preventiva más de 2 años. Esto está totalmente superado por criterios de la Corte, porque cuando la dilación de una prisión está a cargo de la defensa, ese periodo puede ser totalmente superable, incluso prorrogable, porque Duarte estuvo 2 años en Miami detenido porque resistió 2 años con unos despachos, yo creo que de los más caros. Uno de ellos, el que defendió a Noriega. A ver, esos despachos, cuestan. Rafael, cuestan. A ver, entonces estuvo resistiendo allá y estuvo resistiendo acá. Entonces no puede ser considerado de que el tiempo transcurrió porque el Ministerio Público y los jueces no actuaron. Pues porque tuvo la defensa una serie de medidas dilatorias y finalmente está ahora en su casa. Que entonces fue plan con maña, ¿no? Siempre ha sido, fue planeado totalmente. A ver, la jueza ordena el 4 al director del Cerezo que César Duarte ha terminado la prisión preventiva
y que como está en el hospital, porque lo sacaron el domingo a una intervención quirúrgica al hospital, tuvo muchas salidas al hospital. Lo sacaron el domingo a las 6 de la tarde. A esa hora se cerraban las casillas, ¿eh? Nada más les digo que ese era el plazo de cierre de casillas. ¡Qué barbaridad! No, a ver, es una cosa, es una desvergüenza. Domingo de bajón. Entonces, lo llevan al hospital a las 6 de la tarde, el domingo, presumiblemente es intervenido quirúrgicamente, y al día siguiente, o a los 2 días, la jueza dice que si Duarte aún no ha regresado y continúa en el hospital, ya no deberá regresar al hospital, sino deberá ser... No, ya no regresar a la prisión, pues. A la prisión al ser eso. Y por lo tanto, pues lo libera. Incluso lo hizo sin que mediara en ese momento una audiencia, lo cual es totalmente indebido en el proceso judicial. Siempre debe mediar una audiencia para el cambio de medidas cautelares y para que el Ministerio Público tenga posibilidades incluso de debatir el cambio o solicitar la prórroga, etcétera. Ahí estaba todo tan amañado y tan claro que no solamente no recurrieron, ni siquiera presentaron un amparo en materia de la resolución. Y cuando hablo de la jueza federal, es que Duarte tiene otra orden de aprehensión autorizada por Estados Unidos por otros 120 millones de pesos. Estamos hablando solo de 2 carpetas, que entre las dos suman algo así como 240 y tantos millones de pesos. Hay que recordar que la acusación y todas las órdenes de aprehensión que tiene acumuladas Duarte son 19. Por cerca de 3,000 millones de pesos. 18 de ellas aún están esperando en Estados Unidos la autorización, porque la jueza de Miami, Florida, solo autorizó una de las carpetas para extraditarlo a México. Pero hay un principio que se llama la excepción al principio de especialidad, la regla de excepción al principio de especialidad, para que una vez que una persona está extraditada y ya hay otra serie de carpetas e investigaciones, puedan ser autorizadas por ese país para acumulárselas en el juicio. Eso es lo que está ahora. Ahora, ya se había autorizado una segunda orden de aprehensión que le fue ejecutada en el mismo Cerezo. Sin embargo, una jueza, la jueza segunda de distrito, lo amparó contra esta segunda nueva orden de aprehensión, señalando que ya no se le pueden acumular más. Esto es, dándole una protección y planeándole una impunidad por las otras 18 que faltan. Es realmente, esto pinta de cuerpo entero lo que es el PRIAN. ¿Qué fue lo que los mezcló? ¿Qué fue lo que los pegó? ¿Qué fue lo que los unificó? Eso es lo que debe de cambiar. Esto es lo que tiene que cambiar. Lo que los unifica al final de cuentas son las redes de impunidad, ¿no? Son las redes de impunidad y de protección a sí mismos. Sí, claro. Mira, ya estaba muy cantado desde hace muchos años que esta alianza terminaría conformándose entre el PAN y el PRI. Porque el PAN estuvo siempre en conocimiento, siempre, de que María Eugenia Campos tenía un vínculo directo, fuerte, permanente con César Duarte, porque había sido parte de la red de beneficiarios y de cómplices. Y cuando el PAN dijo, a ver, no me interesa, lo único que me interesa es quién le gana a Morena, ¿no? Que por lo demás tampoco era cierto, pues le podían ganar otros. Pero ahí es donde ya se veía venir este masacote que finalmente terminó por desdibujar todavía más Acción Nacional, porque ahí es donde el partido se pudrió, ahí es donde el PAN se pudrió. Cuando empezó no solamente a conectar con la corrupción, sino a justificarla, casi ideológicamente, frente a Morena o frente a la 4T. A mí los empresarios de Chihuahua, siendo gobernador del estado, me decían, a ver, Javier, me decían, ¿por qué no paraste la acción en contra de Maru Campos? Eso va a beneficiar a Morena. Y les decía yo, pero pues está metida. Sí, sabemos, me dice que está metida. Sabemos que agarró el dinero de Duarte. Pero es la única que le puede ganar a López Obrador. Pero es nuestra. Pero es nuestra, ¿verdad? Y es la única que le puede ganar a López Obrador. Y le decía yo, bueno, ¿y después de eso qué? ¿Se van a volver a quedar con la corrupción? Pues se volvieron a quedar con Duarte. Esa es la tragedia de lo que pasó. Pero dices que ahí se pudrió. Nosotros tenemos otros datos. Más anteriores. Tenemos otra impresión. Sí. Bueno, déjame decirte que el tema de la corrupción para mí y la alianza con el PRI fue lo que en mi caso, por ejemplo, terminó por definir mi separación con Acción Nacional después de muchas décadas, ¿no? Yo llegué desde muy joven al PAN, en las luchas contra el fraude electoral
en los 80s, ¿no? Claro. Pues yo soy hijo de la resistencia civil en Chihuahua contra el fraude electoral que llevó a Fernando Baeza a la gubernatura de Chihuahua en el 86. Ustedes se acuerdan de eso. Sí, claro. Seguimos aquí en Chamoco TV, ahora por YouTube, y estamos platicando con Javier Corral. Javier, tú has sido panista, fuiste panista durante muchos años. De hecho, buscaste la presidencia del PAN. Sí, convoqué a la rebelión de las bases. Frente a Ricardo Anaya. Sí, si no frente a mal Ricardo recuerdo. Anaya. ¿Qué pasa? ¿Por qué decidiste dejar el PAN? ¿Qué encontraste que dijiste, no, yo ya no quepo aquí, o qué pasó? Fíjate que realmente ya, Y además irte a la izquierda o acercarte a la izquierda de alguna manera. desde siempre y desde el PAN, yo me acerqué en mi trabajo legislativo y político a la izquierda en México, desde siempre. Yo trabajé mucho con los grupos de izquierda en las cámaras, particularmente cuando existía el PRD, porque dicen que acaba de Pasar a mejor desaparecer, vida. Ya pero tenía yo creo que el rato. PRD ya había desaparecido hace mucho tiempo. De hecho, a mí me acusaban dentro del PAN de ser el panista más perredista. Y varias veces me entregaban en los brazos de Andrés Manuel López Obrador. No hubo pocas ocasiones en que desde la tribuna del Consejo Nacional algunos compañeros me decían, bueno, pues si Corral se quiere ir con López Obrador, que se vaya, ¿no? Sobre todo cuando yo platicaba o peleé varios temas, como la ley Televisa, claro. algunos de esos temas. Ahora, el deterioro del PAN en la última década es brutal. Efectivamente, ha tenido estas etapas de extremo ideológico que muy bien planteó Rafael. Yo creo que la mejor época del PAN, al menos la que a mí me ilusionaba muchísimo, es la época de los 70s con González Morfín, con Adolfo Crisli Barrola. Hubo un documento programático en el PAN que se denominó Cambio Democrático de Estructuras. Y en donde se planteaba que entre revolución y evolución se inclinaba claramente por una revolución de las conciencias, postulando el humanismo político. A ver, el PAN tuvo durante mucho tiempo la consigna de pelear por el bien común. ¿Así es? Sí, claro. Entonces, de todas esas épocas, sin embargo, yo sí vi un deterioro cada vez mayor en términos de la ética del partido. A mí me tocó, como senador de la República, ver el proceso de cómo se negoció la reforma energética de Peña Nieto. Nadie me lo cuenta. Yo esa reforma la voté totalmente en contra en lo constitucional y en lo legal. En lo constitucional fuimos solamente 2 senadores, Rufo y yo. Y luego ya en la legal, Rufo ya votó a favor y yo me mantuve O sea, tú fuiste el único panista que votó en contra. de toda la legislación secundaria en materia energética, de toda. Porque vi el proceso de cómo se consiguieron los votos. Es una reforma que se compró en el Tal Congreso. cual. Se compró. Porque en el Congreso los coordinados parlamentarios no necesitan ser muy duchos, ¿no? No necesitan ser muy hábiles. Solo con que tengan un buen presupuesto sacan Claro. la reforma, ¿no? Claro. Así se operaba. Bueno, yo renuncié al PAN tras ver la imposibilidad de la recuperación del PAN. O sea, yo perdí la esperanza que hoy todavía mantienen quizá muchos compañeros, a quienes respeto, que crean que pueden recuperar al PAN en su esencia original. Yo digo, eso está perdido, ahí ya no hay nada que hacer. La dirigencia del PAN, lo primero que hizo, antes que salir a cualquier cosa, fue determinar que el presidente del partido encabezaba el lugar número 1 en la lista nacional del Senado. Eso es lo que hicieron los presidentes del PAN, del PRI y del PRD. Antes de salir a la competencia, a la batalla por México y a rescatar la democracia y todo, dijeron, nada más nosotros nos ponemos en el primer lugar cada uno de las listas nacionales. A Chucho Zambrano no se le va a hacer. Bueno, ¿y qué mensaje mandaron cuando ellos fueron los que se colocaron Pues sí. en el primer lugar y que vieron por ellos mismos? Eso. El deterioro del partido, que ya no había nada que hacer. Ellos mismos le mandaron al conjunto de la militancia decir, aquí ya no hay esperanza. Entonces y luego ya lo que detonó fue cuando el PAN vota en diciembre del 2020 la coalición con el PRI. Yo fui un orador en contra de ese presidium, fui la única mano que se levantó en contra de esa alianza, fuimos muy poquitos los que votamos en contra, y yo advertí, aquí está el último clavo al ataúd, la alianza con el PRI
no solamente con el PRI, históricamente el partido más corrupto, ¿no? Con la dirigencia más corrupta de ese PRI, Sí. corrupto de toda la vida. Ahí estaba ya determinada el acta de función del Porque partido. todavía como gobernador, fuiste yo parte voté de un con- grupo Sí. que se oponía a López Obrador, ¿no? Nosotros formamos la Alianza Federalista. Ajá, sí. Nosotros creamos bueno, yo participé en ese grupo y la verdad es que ahí lo que hicimos fue plantear mayores recursos para los estados. A mí un día el presidente me dijo, ¿qué haces ahí? Me dijo. Y luego le digo, bueno, pues ando buscando cómo convencerlo. Y entonces me dijo, pero mira nomás con quién andas. Dice, tú eres aparte, me dijo. ¿Por qué te metes ahí? Tuve, por cierto, con el presidente en mi gobierno un momento muy complicado. El tema del agua, Sí. que nos enfrentó. Sí, claro. Traíamos una gran relación de principio y luego yo debo reconocer que tras ese problema que tuvimos, que fue muy, muy fuerte, yo creo que ahí nos equivocamos ambos. Hemos hecho algún recuento después, pero yo tengo que reconocer que después de ese conflicto del agua, él retomó la relación de una manera increíble. Puedo decirlo con absoluta responsabilidad, guardando la discreción de lo que se debe guardar. El presidente a mí, casi al terminar mi gobierno, me invitó a participar en su gabinete, en su gobierno. Yo le dije, a ver, yo en este momento no creo estar preparado para eso, déjeme pensarla, pero de antemano le voy a decir algo. Yo no voy a estar en contra del proyecto, yo voy a estar a favor del proyecto y no quiero nada. Y me insistió, pero en ese momento yo no tenía las condiciones ni las circunstancias, ¿no? Luego después, ya que pasó el tiempo, hasta me invitó a ser embajador, ¿no? Y le dije yo, bueno, embajador, no, le digo, porque usted me habló muy mal de los embajadores. Él me había hablado muy mal de los embajadores y entonces me dijo, bueno, pues esto es para que ya te dejen ahí de molestar. No, le dije, no pasa nada. Yo voy a dar la cara, puse mi librería en Chihuahua y ahí he estado permanentemente. Oye, ¿y ahora sí estás en condiciones? Y ahora sí, ahora estoy en condiciones. Bueno, yo le había dicho a Claudia desde hace mucho tiempo, varios años, que si ella era la candidata, yo la iba a apoyar abiertamente. Claudia lo sabe, yo le dije desde el 2021, si tú vas a encabezar el segundo tramo de esto, vas a contar conmigo en todo. Y desde entonces yo platiqué, a Claudia la conozco desde que era secretaria de Medio Ambiente, ¿verdad? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En alguna ocasión nos encontramos, desde entonces yo la he seguido, no soy eso que suele llamarse una gente cercana, un amigo, no, pero la he seguido y luego ahora que nos encontramos en la gubernatura de Chihuahua y en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues ahí tuvimos otras coincidencias y yo tengo por ella una apuesta, ¿verdad? Que es una apuesta personal en condiciones de decir, yo creo que ella va a consolidar este proyecto e incluso creo que ella le puede dar una mayor identidad ideológica a la nueva etapa de la 4T en términos, me refiero ideológicos en términos de izquierda, ¿no? Una formación en la izquierda, nunca ha pertenecido al PRI o a lo que se llamó el viejo régimen, ¿no? Y todos son elementos que pueden llegar también a fortalecer esta segunda etapa, ¿no? Del lance histórico que hizo López Obrador en estos primeros 6 años, ¿verdad? Pero fíjate, yo sí creo que el PAN, la corrupción del PAN empieza y empieza de manera muy seria, pues cuando llega el PAN neoliberal. Con oceanografía, dices tú. No, empieza con la Es cuando se casos, acerca con Salinas. Claro, ¿no? cuando se acerca con Salinas, ahí empieza un proceso de descomposición muy importante. Y yo sí creo que entra en una fase de descomposición muy abierta ya en tiempos, en el sexenio de Vicente Fox, ¿sí? Cuando se dan varios casos ya de corrupción que están muy documentados, como el caso de los Briviesca con Pemex, con toda una serie de contratos que se dan Mourinho, con Pemex, lo de Mourinho, sí, es sí. decir, son cosas ya muy serias. Es decir, yo sí creo que el PAN hizo durante décadas una campaña muy fuerte a favor de la democracia, a favor de la honestidad, a favor de la lucha contra la corrupción. Y cuando llega a gobierno,
entra en esas lógicas. Es decir, el fraude, yo estoy convencido que en 2006 hubo un fraude brutal y que Fox estuvo detrás de ese fraude, eso está claro. Pero además estoy convencido de que en tiempos de Vicente Fox hubo casos de corrupción muy claros. El caso de los Briviesca a mí me parece emblemático. No sé tú qué opinas. A ver, y también creo que tiene un fenómeno. Cuando llega Fox, ya hay un panismo emergente, ya hay un panismo no tan formado, no tan heredero de las causas históricas, de la lucha contra el fraude, sí, claro, de la ética en la política. Es un panismo que ya es en muchos estados oportunista. Incluso quitaste la palabra de la boca. Sí, claro. Oportunista. Es que incluso llega mucha gente del PRI. Mira, yo he dicho que hay que tener cuidado con que a Morena y al movimiento de la 4T claro, le pueda pasar un proceso como el que le pasó al PAN, en el que como vas a estar... que le pasó al PRD. Y también al PRD. Sí, por supuesto. A ver, este dilema entre alimentarse de nuevas energías o mantener la puerta cerrada. Sí. Ese crecimiento tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser de mucho filtro en términos de formación, de capacitación, etcétera, porque no puedes estar condenado a no crecer o a crecer como sea. Castillo Peraza tenía una frase con relación al PAN, que fue una de las mentes más brillantes, que decía, a ver, no podemos ni morir de inanición por no comer, pero tampoco podemos morir de indigestión por comer de todo. Al PAN con Fox le llega de todo y empiezan los primeros casos de corrupción, por supuesto los que tú has mencionado, que estaban permanentemente en la discusión, pero lo más delicado es, a mí me tocó observar y escuchar una gran discusión en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cuando empezaron los primeros asuntos que se llevaron al Comité Nacional de casos de corrupción en el Estado de México, donde se construía ya una alianza entre el PAN y el PRI, muy raro, porque en el Estado de México no solamente han sido corruptos, sino corruptores. Han sido de una formación y de una contaminación tremenda. Y se empezó a colocar el primer tema, y entonces se dijo, oigan, pero estamos en elecciones, y ahorita eso nos puede afectar, y la ropa sucia se lava en casa. Y entonces con ese criterio de la bandera, ¿no?, se empezaron a hacer de la vista gorda en casos que eran muy evidentes y frente a los que si el PAN se hubiera desmarcado, pues en lo inmediato le podría haber perjudicado, pero a la larga le hubiera fortalecido. Yo sí creo que la connivencia de los dirigentes del PAN con la corrupción es lo que ha deteriorado y desdibujado mucho a esa institución, que fue una gran institución en términos de la conciencia democrática de Taboada no vas a hablar en esta mesa, no vas a hablar de Ricardo Anaya, no vas a hablar del cártel inmobiliario, de Goldrich, no se puede. La lista es larga. Es enorme, enorme. Pero ¿qué creen? Ya les tengo la mala estamos noticia. yendo. Nos estamos yendo, Para mi querido. despedirnos, ¿qué avisoras en el corto plazo? Yo creo que viene una etapa muy importante para la vida del país. Claudia ha ganado de una manera contundente. Esa contundencia es también una enorme responsabilidad y genera la conciencia de hacer las cosas con mucho cuidado. No hay que alebrestar de más, ¿no?, el ambiente. Yo creo que la etapa de López Obrador está cumplida. Él lo hizo y creo que es la forma en la que él estaba llamado a trabajar. A muchos les puede no gustar el método de la polarización, atizar el contraste, ¿sí? Es que yo no creo que él haya atizado la polarización, ¿eh? Bueno, yo creo que sí ha sido un método en términos de él de definición política. Bueno, eso es otra cosa. Yo creo que él, la polarización, la polarización, como se ha dicho, siempre ha estado ahí. Sí. Porque es la desigualdad estructural que mantiene a la mayoría de la población en la pobreza. Pero hay otra cosa que yo sí quiero recalcar. Sí. Y es el hecho de que si algo, efectivamente la primera polarización es la económica, claro, la de la desigualdad, sin sí. duda. Pero hay una segunda polarización que ha sido brutal en este país y que es justamente la de la guerra de los medios, la de la guerra sucia. Sin duda. Eso, es decir, si algo polariza, si algo ha polarizado este país, es eso. Los grandes y derrotados. Lo que ha hecho López Obrador en todo este proceso, es decir, es justamente enfrentarlo. Entonces, es decir, oye, a ver, me dices esto funciona así. Me dices, y te voy a decir una cosa. Y eficazmente. Me parece que era responsable.
A ver, yo creo que el presidente que conoce perfectamente la historia y las estructuras de poder en México no les podía dejar ni una chanza, ni un milímetro, porque se le trepaban y lo descarrilaban. Exacto. No les dio chance de nada. A ver, algunas formas fueron a machetazos, ¿no? Y arañazos, y se abrió camino y abrió brecha. Bueno, ese es un lance histórico que algunos lo comprenderán o no, pero ahí está. Ahora creo que debe venir la construcción de un nuevo régimen. El 2 de junio da esa posibilidad. Un nuevo régimen en términos de modificación de las estructuras, incluso de la estructura económica. O sea, el gran tema es la concentración de la riqueza en México. Por supuesto, pero hay otro tema que también es importante, que es que esta concentración de la riqueza económica deriva, entre otras cosas, en la posesión, en el control hegemónico de los medios masivos de comunicación. Sí. Y eso también tiene que estar en juego. Tú estuviste contra la ley Televisa en su momento. Entonces, eso es parte del pleito, y es un pleito muy importante. Ver, y eso va a seguir. En aquella tesis de la estructura y la superestructura, en México la política y la derecha y toda esta concentración de poder y de dinero ha tenido en los medios una superestructura muy importante. Totalmente. Son los grandes derrotados, por cierto, el 2 de junio. O sea, claro. Los medios tradicionales, los medios corporativos, los medios empresariales, son los grandes derrotados de la elección del 2 de junio. Quedaron en ridículo. Junto con sus instrumentos comentócratas, ¿no? Sí, claro. Que dejaron de pensar, colocaron el estómago en la computadora o en la mesa de debate, no pudieron ver la realidad, se hundieron en el odio contra López Obrador y ahora están o renegando, resistiendo o llorando en una continuación. O las tres. O las tres. O las tres. Insultando. Ahora, el tema de los medios. Yo creo que si alguna estructura debe hoy estar reflexionando y analizando su capacidad de seducción, de motivación o de influencia, son los medios de comunicación. Hay 60 millones de mexicanos que salieron a votar, pero hay 36 millones de mexicanos que no se tragaron el garlito ni de la dictadura, ni de la desgracia, ni del narcocandidato. Que no les creyeron. A ver, el narcopresidente es el mayor error dentro del fenómeno cívico y político que iba a ser Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, estamos ante el fracaso de esas tres grandes estrategias. La que quería presentar a Xóchitl como el gran fenómeno que no fue, toda esta campaña de calumnia y de mentira, de distorsión, de magnificación, narcocandidato, narcopartido, narcocandidata, narcopresidente, y todo este odio derramado, esta bilis derramada en tantas líneas. Mesas de análisis. Y mesas de análisis. Y columnas. Sí, todo, se enfrentaron a la realidad en lugar de entenderla. Sí, pero fíjate, lo que es interesante es que al final de cuentas la fuerza de aquel núcleo siguen siendo estos, no 36 millones, estos 16 millones de votantes que sí votaron a favor del proyecto del PAN, PRI, PRD, ¿sí? Y sigue siendo una base muy importante. Sí. Y ojo, es una base que está muy enojada. Sí, sí, porque además los llevaron a un baile brutal. O sea, los llevaron en la magnificación, en la distorsión, en la mentira. Exacto. Y ahora dicen, ahora me cumplen, ¿no? Sí. Y esa irritación puede ser incluso peligrosa. Un frente de resistencia más delicado de lo que hemos vivido en esta primera etapa. Así es. Porque esa frustración, si no encuentra un remedio o una resignación, se puede trocar en una posición violenta, iracunda. Exacto. Esperemos que no. Esperemos que no. Señoras y señores, ojalá que no. Javier, muchísimas gracias. Gracias. No, Hernández, muchísimas gracias. Rafael, un gustazo, ¿eh? No, hombre. Ya me tocaba estar en el Chamuco. Bueno. Y aquí, no ahí. Señoras y señores, otro programa que va a tener que coleccionar, comentar y compartir. Ya lo sabe, hay Chamuco del nuevo mes. Miren nada más qué chulada de portada. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Bye, ya lo sabe, bye.